El día del aborto, la becaria de James publicó una foto de su abdomen embarazado en Moments de WeChat. Accompanied the photo with the caption, "A happy family of 3". En la esquina inferior izquierda de la foto, se mostraba deliberadamente el reloj de James. Le di un like. James me llamó inmediatamente. Luna, ¿por qué eres tan maligna? Aria está recién embarazada y no puede soportar el estímulo. ¿No puedes fingir que no viste nada? Di un y colgué el teléfono. 3 minutos después, James cambió directamente su foto de perfil a una foto suya con la becaria. Tiene otra familia fuera de nuestra casa. Y su hijo está a punto de nacer. Cuando James llegó a casa, estaba acostada en la cama, cubierta de sudor frío por el dolor de la cirugía recién realizada. Cuando me vio acostada, frunció el cejas. Dijo fuerte palmada en la mesa del comedor. Luna, ¿dónde está la cena? He estado todo el día cansado afuera y no puedo ni comer una comida caliente cuando llego a casa. ¿Así es como actúas como esposa? James dijo en tono severo. Como si no cocinarle fuera un crimen imperdonable. Sabía que estaba buscando una pelea porque hubiera dado like a la publicación de Aria antes. Así que no estaba enojada y simplemente pregunté con calma, ¿por qué no le pides a Aria que te cocine si tienes hambre? James se enfadó instantly. ¿Cómo va a poder cocinar ella estando embarazada? Luna, te estás volviendo cada vez más insoportable. Después, James rompió trastes y ollas ruidosamente y reaciamente freyó 2 platos. Luego comió sin siquiera levantar la vista. Lo ignoré. Así que la comida que James cocinó no incluía a mí. Normalmente, cuando veía a James enojado, iba a su lado sinvergüenzamente, suavizaba mi actitud y luego me servía un plato de comida. Mientras comía con él, me regañaba. Pero esta vez, pedí directamente comida a domicilio. Cuando llegó el pedido, el rostro de James se puso aún más oscuro. Me arrojó la bolsa. No comes la comida de casa y pides comida a domicilio. Realmente eres algo, Luna. Mitad de la calda de dátiles rojos en la bolsa se derramó en mí. Quedé asquerosa y pegajosa. Fruncí el cejas, y antes de que pudiera decir algo, James se impacientó primero. ¡Qué sucio! Luna, ¿estás paralizada? ¿Quieres comer en la cama? No le había dicho a James que estaba embarazada. Así que no sabía que nuestro hijo ya no estaba. Cuando vio mi expresión indiferente, tomó aire profundo, agarró una toalla y reaciamente me limpió. Luna, seguro que te debía en una vida anterior para vivir tan cansado por ti. Mientras se quejaba, limpió el desastre. Después de poner todo en su lugar, James miró hacia arriba a mí, con ojos expectantes, esperando que lo elogiara como solía hacer. Pero estaba tan dolorida que no tenía ánimo. Así que, después de unos segundos de silencio mutuo, James directamente me besó. Somos una pareja en la que la mujer es mayor. Después de nuestras discusiones habituales, a menudo usamos contacto físico para dejar atrás nuestros conflictos. James quería hacer lo mismo esta vez. Desafortunadamente, justo cuando estaba a punto de tocarme, llamó Aria. Deslicé para contestar. La voz de Aria retumbó en toda la habitación. James, el bebé me está pateando el abdomen. No puedo calmarlo. Ven quickly y enséñale una lección. La voz de Aria era tan dulce como la miel concentrada. Cuando James escuchó eso, instantáneamente se olvidó de mí. Aria, no te preocupes. Ya voy. No estaba triste ni feliz y seguía manteniendo la misma postura que antes. Pero James de repente pareció recordar algo y se volvió hacia mí y dijo: Luna, dame un ride, llévame en auto. Acabo de beber y no puedo manejar. Mi esposo quería que su esposa lo llevara en auto a su amante. En ese momento, realmente no sabía si James era ingenuo o cruel. Miré a James con una expresión de dar por sentado, y solté un suspiro pero no dije nada. Está bien. Te llevaré. Probablemente no esperaba que accediera. James me miró fríamente y dijo de forma inexplicable: parece que quieres que me vaya. Estaba indefensa. Si no quiero que te vayas, ¿te quedarás? James se quedó desconcertado. Dijo la palabra no y cerró la puerta con fuerza, bajando las escaleras antes que yo. Había tenido un aborto durante el día. Ahora, incluso si caminaba un poco rápido, me daba mareos. Después de subir al auto, mis labios estaban pálidos. Me metí un caramelo en la boca y luego pisé fuerte el acelerador. Manejaba muy rápido, y el viento de la noche entraba, pero aún no podía ahuyentar el perfume de Aria en el auto. Era el aroma de gardenias, furtivo y dulce. Cuando James lo olfató, su rostro se puso inquieto mientras explicaba: este auto me lo diste tú, así que ahora es mío. Es mi libertad decidir a quién llevo en auto.
Miré hacia adelante y no respondí. James tosió ligeramente y dijo de nuevo, en el peor de los casos, te devuelvo el auto. ¿Por qué haces la cara larga? Llegamos al destino. Antes de que James pudiera reaccionar, me incliné y abrí la puerta del auto. No estoy enojada. Ve, Head. La señorita Aria te está esperando. Vi que no me enfadaba como solía hacerlo y no le preguntaba nada. James me miró y dio un comentario satisfecho. Así es más apropiado. En cuanto James salió del auto, Aria de repente corrió desde detrás y lo abrazó fuerte. James, ¿realmente viniste? Sabía que durante esta larga noche no te atreverías a dejarme sola. En la oscuridad, los dos se abrazaron, pareciendo una verdadera pareja casada. James protegió cuidadosamente a Aria. Tienes el abdomen grande, no te aprietes. Aria también lo miró con plena dependencia. Se abrazaron durante mucho tiempo como si no hubiera nadie más alrededor. Luego Aria de repente pareció notarme y dijo, «Luna, ¿por qué manejaste a James hasta aquí?» «Ah, entiendo. También eres una mujer, así que entiendes la embarazada, y entregaste a James a propósito para mí». Después de que Aria habló, James sonrió y le acurrucó un mechón de pelo detrás de la oreja. «Aria, realmente te has vuelto tonta por el embarazo. Luna no tiene un bebé en su vientre. Es como una gallina que no pone huevos». James había dicho cosas así de mí no una ni dos veces. Pero cada vez que intentaba responder un poco, él preguntaba casualmente. «Luna, ¿cuántos años tienes? ¿No puedes entender un chiste? Realmente no eres divertida. Ya no te haré bromas, ¿vale?» Al final, él era el que parecía ofendido. Y yo solo podía abrazarme a mí misma y recordar una y otra vez en mi mente a aquel James que solía perseguirme cuando estábamos enamorados. «Hermana, te quiero, hermana, por favor, sé mi novia. Soy una persona responsable. Si te amo, definitivamente te casaré». No pude resistirme a su persecución y le conté las cicatrices ocultas en mi corazón. Pero James no les dio importancia. En cambio, se volvió y me consoló diciendo, «Hermana, eres la víctima. Los que te intimidaron deben ser castigados. Hermana, sé mi novia. Definitivamente te protegeré en el futuro». Le creí a James, pero 3 años después de casarnos, todo cambió. La persona que más me intimidó se convirtió en aquel que alguna vez juró protegerme. ¿Cómo no podía odiar? Pero, hasta ahora, ya no me dejaré afectar por las palabras de James ni me hará bailar como un mono. Escarnecí, luego pisé el acelerador y manejé directo al club de recuperación. Estaba débil después del aborto. Me quedé en el club de recuperación durante 7 días enteros antes de volver a trabajar en la empresa. Hace poco, el proyecto a cargo mío había tenido resultados muy buenos. Mi jefe me llamó a la oficina y me preguntó como de costumbre, ¿todavía no te vas a esta vacación en grupo? Cada vez que un proyecto tiene éxito, nuestra empresa organiza un viaje en grupo para el equipo. Nuestra empresa tiene buenos beneficios. Es común viajar al extranjero y alquilar una isla. Pero James es sensible y celoso, no le gusta que tenga contacto con el sexo opuesto. Así que aunque nunca había estado en esos lugares, siempre me negaba por él. Pero esta vez, viendo los ojos arrepentidos de mi jefe, dije firmemente, «Quiero ir». Cuando mi jefe escuchó mis palabras, quedó muy complacido. Incluso asignó un dinero para que me comprara ropa para las vacaciones. Es ridículo decirlo, pero gano mucho cada año, pero gasto muy poco en mí misma. Recordada por mi jefe. Hice una compra loca en el centro comercial durante una tarde. En cuanto llegué a casa, bajé la maleta que había estado recogiendo polvo en el armario. Cuando James entró, estaba limpiando cuidadosamente el polvo de la maleta con un paño de papel. Cuando vio la maleta, su expresión cambió y su voz suddenly rose. «Luna, ¿es necesario esto? ¿No he estado en casa unos días y ya quieres huir de casa? ¿Crees que todavía eres una niña de 3 años?» James pensó que estaba enojada porque no había vuelto a casa. No tenía idea de que también había estado en el club de recuperación y no había vuelto estos días. Lo miré y me pareció absurdo. Pero en mi corazón, no pude evitar preguntarme, ¿cuánto tiempo tardaría James en notar si realmente desaparecía de esta casa? ¿10 días, 20 días, o incluso más? ¿Qué pasaría si envejezco y sufro un accidente en esta casa sola? ¿James volvería antes de que muera? Antes de que pudiera pensar en ello, James trajo una base de agua fría desde el baño y me la vertió toda encima con un ruido, crash. Temblaba de frío. Pero James arrojó la base, torció la comisura de los labios con malicia y escarneció, «¿Ya te has soborado, Luna? Solo estaba acompañando a Aria. ¿Qué derecho tienes a estar enojada? No olvides que ella está pariendo un hijo por ti». Después de decir eso,
James cerró la puerta con fuerza. Después de regañarme lo suficiente, fue a lavar y se divirtió toda la noche con otros. Aria actualizó un vídeo de los dos bailando juntos en su Moments de WeChat. Muchos amigos de James dejaron comentarios emocionados debajo. Cuñada, eres la embarazada más sexy. James finalmente ha vuelto a la razón. Una mujer mayor no tiene tanta chispa como una graduada recién salida de la universidad. ¿Cuándo se divorció James? ¿Por qué no me invitó a tomar una copa? Unos minutos después, Aria respondió a este comentario. Dijo, no te preocupes. Ya está próximo. Mi cuerpo estaba frío, pero mi corazón estaba aún más frío. Estuve noviándose con James durante 5 años y hemos estado casados 3 años. Pero aún no he podido quedar embarazada. Los padres de James querían un nieto y siempre nos presionaban. Finalmente, me señalaron y me gritaron, Luna, tu vieja malvada. ¿Cómo te atreves a casarte con mi hijo si ni siquiera puedes tener un hijo? Me sentí tan avergonzada que no podía levantar la cabeza. Quise decir varias veces que no fui yo quien tomó la iniciativa en esta relación. Pero lo soporté con la consolación de James. Más tarde, los padres de James fueron aún más lejos. Directamente cerraron nuestra puerta con una cadena en un día laborable. Quería ir a trabajar. Pero el padre de James gritó contra la puerta, hoy es tu periodo de ovulación. No puedes ir a ningún lugar excepto para hacer el amor. No podía soportar esta vida y quería mudarme a otra ciudad con James varias veces. Pero James decía que encontraría una solución. Y Aria fue la solución que él encontró. Me dijo que Aria era joven y que, tan solo haciendo el amor unas cuantas veces, Aria quedaría embarazada. Una vez que Aria estaba embarazada y daba a luz al niño, él me dejaría criarlo. En ese momento, al mirar a James, sentí que nunca lo había conocido. Dije, en un arrebato de rabia, muy bien. Entonces ve a tener un hijo con ella. No sé si James realmente no escuchó la ironía en mis palabras o si aprovechó la oportunidad. Un mes después, realmente trajo un informe de prueba de embarazo. Aria estaba embarazada. Mi esposo había tenido un extraño affair. Y dijo que todo era por mí. El niño estaba siendo nacido por Aria para mí. ¡Qué descaro! El aire en Icy es húmedo, la temperatura es agradable y hay playas y mar hermosos. Me senté sola junto al mar, a menudo perdida en mis pensamientos mientras miraba las olas. No podía entender cómo había dejado que mi vida se convirtiera en esto. Pero lo bueno de estar en un grupo es que, cada vez que me atrapaba en un remolino emocional, alguien me sacaba. Hermana Luna, el paisaje es tan hermoso. Ven a tomar fotos. Ante la insistente invitación de mis colegas, me puse un bikini que no usaba desde hace años, me acosté en una tabla de paddleboarding y posé bonita. Hermana Luna, tu figura es increíble. Siempre usaste mangas largas y pantalones antes, no nos dimos cuenta. Sí, hermana Luna, estás realmente bien dotada. Tu esposo es muy afortunado de haberte casado con una mujer tan hermosa. Mis colegas me elogiaron uno tras otro como si me vieran por primera vez. Sonreí. Al publicar un estado, entre muchas fotos en grupo, incluí una foto en traje de baño tomada en el atardecer. Sin embargo, un segundo después de publicar la foto, Aria me envió directamente un vídeo. En el vídeo, ella estaba apoyada contra el hombro de James. Y los padres de James estaban sentados frente a ellos, sonriendo y llamando a Aria a comer, llamándola nuera. Luna, si fuera tú, no tendría el valor de mostrar mi abdomen. Estás ocupando el puesto de esposa de James pero ni siquiera puedes perpetuar la línea familiar para él. ¿Cómo puedes tener una piel tan gruesa? Mi estado de ánimo originalmente excelente cayó instantáneamente. Guardé ese vídeo. Luego, busqué al abogado de divorcios más famoso de la industria. Quiero divorciarme, y cuanto antes mejor. 2 semanas después, terminaron las vacaciones. James obtuvo mi información de vuelo de mis colegas y dijo que vendría a recogerme. Le refusé fríamente, no es necesario. Pero James insistió, Luna, no sabía que ibas a hacer un viaje de negocios cuando te vi hacer maletas ese día. Así que estuve un poco impulsivo. Por favor, dame una oportunidad para disculparme. No pude resistirme a él, así que accedí. Pero después de bajar del avión, arrastrar mi enorme maleta y bajar por las escaleras de una planta en una. Cuando estaba buscando su coche en el estacionamiento, James parecía haberse evaporado. No podía comunicarme por teléfono con él, y no respondía a mis mensajes. El estacionamiento subterráneo estaba extremadamente Abbey. Había estado allí demasiado tiempo, y me sentía mareada y sudaba mucho. Pensé que ya no podía esperar a James. Justo cuando estaba a punto de salir, la electricidad del estacionamiento se apagó repentinamente.
El enorme estacionamiento cayó repentinamente en la oscuridad. Dije un grito y me agaché inmediatamente con la cabeza en las manos. La inmensa oscuridad me recordó a los recuerdos desagradables del pasado. Estaba casi temblando mientras marcaba el teléfono de James. ¿Dónde estás? Sálvame. Está tan oscuro aquí. Pero antes de que pudiera terminar, James me interrumpió. Esposa, Aria dice que le duele el estómago. Está avanzado en su embarazo y no puede permitirse ningún error. Voy a revisarla. Espérame un rato. Definitivamente volveré a recogerte más tarde. Después de decir eso, James colgó el teléfono directamente. Cerré los ojos. Mirando mi teléfono con solo una barra de batería izquierda, caí en la desesperación de nuevo. Justo cuando pensaba que la oscuridad infinita pronto me iba a absorber por completo, una voz profunda vino de arriba. ¿Estás bien, compañera Luna? Levanté la vista y me sorprendió ver un rostro extremadamente guapo. ¿William? William me llevó a casa. Al ver que no estaba en un buen estado, se marchó con tacto después de llevarme a la puerta. Después de su salida, estaba obsesionada por los viejos recuerdos y, sin darme cuenta, tuve una pesadilla. Cuando James entró, acababa de despertar de la pesadilla con un grito. Mi camiseta estaba empapada en sudor frío y se adhería a mi cuerpo, delineando una curva tentadora. Cuando James vio esto, sus ojos se iluminaron y no pudo esperar a acercarse a mí, esposa. Su voz estaba rocosa. Sacó un ramo de gardenias de detrás y me miró como si estuviera mostrando un tesoro. ¿Te gustan? Hizo el omiso a mi dolor. Con las gardenias marchitas en la mano, quería dejar atrás el hecho de que me había fallado. Pero se equivocaba. No era yo quien la gardenias, sino Aria. No tomé las flores y simplemente mantuve una distancia distante de James. El rostro de James se puso un poco feo por esto, pero aún así saltó sobre mí, y sus manos se acariciaron inquietamente por todo mi cuerpo. Esposa, hace mucho tiempo que no hacemos el amor. Me abrazó. Sin siquiera una explicación o una disculpa, no pudo esperar para presionarme contra la cama. Estaba furiosa y le di un en la cara. Antes de que pudiera decir algo, James se enojó antes que yo. Luna, el juego de las duras se hace en el momento adecuado. ¿Qué estás tratando de hacer ahora? ¿Crees que estaría dispuesto a tocarte si Aria no estuviera embarazada? Su voz era fría. Se mordió un cigarrillo entre los labios y parecía indiferente. Estaba tan enojada que también hablé sin pensar. Entonces, vete. Ve a buscar a otra. ¿Yo, salir? James escarneció. Tu padrastro casi te violó cuando eras niña. Ya eres una mercancía dañada. ¿Qué mujer casta estás fingiendo ser ahora? ¿Es realmente necesario esto, Luna? Mientras hablaba, James sopló un aro de humo en mi cara de forma humillante. El hecho de que mi padrastro casi me violara cuando era niña era una cicatriz que nunca sanaría en mi vida. Le conté esto a James en aquel entonces, esperando que se alejara. Pero nunca esperé que fingiría no importarle y luego, en el 8º año de nuestra relación, Sudden Brought It Up y me diera un golpe duro. Mis ojos estaban rojos, y estaba temblando de rabia por la actitud de James. No lo hice. He dicho muchas veces, no lo hice. ¿Por qué no me crees, James? Me puse de pie y le lancé todo lo que pude coger a James. James no se apartó en absoluto y solo me miró como si fuera una loca. Cuando estaba demasiado cansada para lanzar cosas, se abrochó el cinturón y volvió a presionarme. Luna, ¿quién más querría una mujer como tú excepto yo? Ve y pregunta. ¿Quién no pensará que eres sucia? Después de que James habló, estaba a punto de besarme. Justo cuando estaba a punto de tocarme, estaba completamente decepcionada y dije unas palabras. James, vayamos a divorciarnos. Debido a mis palabras, un rastro de desprecio y pánico pasó rápidamente por los ojos de James. Pero mi tolerancia de 8 años le hizo creer firmemente que lo amaba profundamente. Pensó que cuando dije, divorcio, solo estaba enojada. Jugó con las líneas finas de la esquina de mis ojos con sus dedos y trató de excitarme aún más. ¿Divorcio? Claro. Entonces déjame divertirme bien primero. Pero no importa cómo trató de alterar mis emociones, seguí tan fría como el agua quieta y no reaccioné a él. James no lo creyó, y la fuerza de sus manos agarrándome se hizo cada vez mayor. Apreté los dientes y los soporté. Cuando menos se lo esperaba, le di un puño en el abdomen. El dolor en su estómago era suficiente para paralizar a un hombre adulto durante medio minuto. Esto fue el verdadero conocimiento que gané al resistirme cuando mi padrastro intentó acosarme cuando era niña. Tomado por sorpresa, James se puso pálido y cayó de encima mía. Aprovechando esta oportunidad, agarré mi teléfono y salí corriendo.
No sabía desde había comenzado a llover a cántaros afuera. Cuando corrí escaleras abajo en mi camisón arrugado, vi el coche de William a simple vista. Habían pasado 5 horas. William en realidad no se había ido todavía. ¿Estás bien? Está lloviendo demasiado. Sube al coche primero. Cuando me vio, William se quedó boquiabierto un momento. Rápidamente se quitó el abrigo y avanzó para envolver mi cuerpo tembloroso. Cuando James salió corriendo y vio esta escena, sus ojos se pusieron rojos de inmediato por el enojo. Luna, ¿quién es él? No me extraña que no quisieras que te tocara. Así que ya tienes a otro. Había una furiosa envidia en los ojos de James, y lo que decía era completamente irrazonable. En el pasado, definitivamente le habría corregido y me habría defendido. Pero ahora, solo un vistazo a él me hacía sentir náusea y convulsiones. Con la lluvia torrencial, sentí claramente que el último rastro de mi apego a James se había ido. Así que solo le recordé con indiferencia. James, te enviaré el acuerdo de divorcio pronto. Recuerda firmarlo. Al final de este día caótico, William me llevó a casa. William preparó ropa limpia para mí y me dejó dormir en su dormitorio. Al principio me sentí un poco avergonzada. Pero William solo sonrió y me miró, diciendo que estaba bien. Tuve un sueño raramente bueno en su casa. A primera hora de la mañana siguiente, quería irme lo antes posible, pero William horneó galletas de nuez para mí como desayuno. ¿No quieres probar una? Desde el otro lado de la mesa, los ojos de William eran gentles. Viéndome en trance, volvió a empujar el plato hacia mí. Recuerdo que solías gustártelas. William fue el dios de la escuela secundaria en el que tuve una crush durante 3 años. Si no hubiera sido objeto de mi padrastro en aquel entonces, iba a confesarle cuando me graduara y a ir a la University Hospital como él. Pero el destino me jugó una mala broma. En mi segundo año de escuela secundaria, debido a que le destrocé el entrepierna a mi padrastro, mi madre cortó mis gastos de vida. Sin ayuda, tuve que abandonar los estudios para trabajar y posponer el examen de ingreso a la universidad 1 año. Para cuando terminé el examen, William ya se había ido al extranjero. Ahora que nos habíamos encontrado de nuevo repentinamente, probablemente William solo me cuidaba como un antiguo compañero de clase. Pero me sentía culpable y realmente no me atrevía a aceptar su bondad como algo natural. William, yo. La vibración de mi teléfono me interrumpió. Miré abajo y vi que era una llamada de James. Probablemente porque no había vuelto a casa toda la noche, sospechaba que le había sido infiel. Le bloqueé el número, pero todavía me dejaba mensajes a través de varios apps. Estaba tan molesta que quería terminar esta farsa lo antes posible. Swiftly swallowed las galletas y luego me despedí de William apresuradamente. Te molesté anoche. Tengo algo que hacer más tarde, así que me voy ahora. Está bien, te acompañaré. La voz de William era suave. Me sentí aún más avergonzada. No es necesario. Puedo tomar un taxi. Después de salir de la casa de William, fui directamente al hospital a hacer un examen de lesiones. Después de una noche, las moretones en mi cuerpo que James había pinchado cuando me forzó la noche anterior eran de un miedo espantoso. Tomé fotos, imprimí el informe de lesiones y se las envié al abogado junto con la evidencia del extraño de James con Aria. En solo 3 horas, el abogado ordenó un acuerdo de divorcio según mis solicitudes. Forwardé del acuerdo a James. Se quedó en silencio un rato antes de llamar de nuevo. Pensé que había visto la luz, así que deslicé para contestar. Al otro lado del teléfono, James actuó como si no hubiera visto nada y dijo con entusiasmo. Esposa, ese escritor que más te gusta está haciendo una firma de libros en el Hotel Dom Pen esta tarde. Veniré a recogerla. Vamos juntos, ¿vale? Probablemente porque el plan de división de bienes no cumplió sus expectativas. Después de recibir el acuerdo de divorcio, James Suddenly starté de enviarme mensajes con frecuencia. Me mostró preocupación. ¿Qué quieres comer para el desayuno, el almuerzo y la cena? Desde que no volvía a casa, ordenaba postres y los enviaba a la de mi empresa todos los días. Usaba esta manera para reconciliarse, esperando que me suavizara lentamente, pero nunca se disculpaba. Estaba en todas partes. Incluso apareció de repente en el cementerio cuando fui a visitar a mi abuela. Había vivido con mi abuela desde que era niña. La pensión de mi abuela era limitada, pero con ella, tenía suficiente para comer y un lugar caliente para dormir. Si no hubiera sido por la muerte de mi padre y la enfermedad de mi abuela, no habría sido obligada a ir a vivir a la nueva casa de mi madre con mi padrastro. Mi abuela era el familiar más importante para mí. En su aniversario cada año, me tomaba el tiempo para estar con ella. Pero esta vez, cuando llegué,
Ya había flores y ofrendas frente a la lápida de mi abuela. Esposa, ya estás aquí. Cuando me vio, James tomó suavemente mi mano frente a mi abuela. Esposa, la abuela seguramente nos está viendo ahora. No peleemos frente a ella, ¿vale? James sabía que mi abuela era la persona que más me importaba. Pero en los 3 años que llevábamos casados, cada vez que le pedía que viniera a visitarla conmigo, encontraba una excusa para evadirlo. Ahora que finalmente estaba allí, estaba tratando de obligarme a ceder usando a mi abuela. Era realmente despreciable. Viendo que no decía nada, James sonrió triunfalmente y le dijo a mi abuela como un buen esposo: abuela, no se preocupe. Amo mucho a Luna. Definitivamente la trataré bien en el futuro. Ella ha tenido un extraño. Y me trató de obligar a tener sexo con él. Abuela, me divorciaré de él pronto. Interrumpí a James y sus crímenes con calma. James abrió la boca. Viéndome con una expresión resuelta y fría, se asustó por completo. Luna, ¿cómo puede considerarse un extraño a Aria? Ya sabes que no significa nada para mí. La estoy cuidando por el bebé. James suplicó humildemente. Le tendí directamente la mano. Condujiste hasta aquí, ¿verdad? ¿Dónde están las llaves del coche? Sin entender lo que quería decir, James me entregó las llaves. Abrí la puerta del coche sin decir una palabra. El fuerte olor a gardenias en el coche hizo que James volviera a pálido. A ella se le da si huele esto. Solo le permití usar perfume en el coche por el bien del bebé. Escarnecí y no dije una palabra. Le arrojé uno a uno todos los artículos para bebé del asiento trasero en la cara. Ropa, calcetines, pañales, fórmula láctea, un candado de oro y una foto familiar. Con cada artículo que arrojaba, las manos de James, colgadas a los lados, se apretaban más fuerte. Al final, retorcí los labios y miré a James con un tono extremadamente burlón. James, un extraño es un extraño. Es tu culpa que hayas tenido un hijo ilegítimo. Soy adulta, no me trates como una tonto. Después de decir eso, me subí al asiento del conductor y me marché. En cuanto a James, no me importaba cómo volviera desde el cementerio de las afueras. A finales de mes, Aria tuvo un chequeo prenatal. Cuando supo que James le había dado el coche, llamó inmediatamente y comenzó a insultarme. Luna, perra. Me estás haciendo las cosas difíciles a propósito. Sabes que llevo el único heredero de la familia James. ¿Y quieres que tome un taxi? ¿Qué pasaría si me sucede algo en el camino? ¿Puedes permitírtelo? Sin James presente, mostró su verdadera faz. Pero era culpa de James haber tenido un extraño. Incluso si Aria tenía defectos morales, fue James quien le dio la oportunidad. Así que no estaba enojada con ella. Solo le recordé: Aria, ya he demandado el divorcio a James. En vez de cebarte conmigo, mejor piensa en cómo registrar el UCO, registro de residente, de tu hijo. Como era el único heredero de la familia James, Aria actuó incluso más rápido de lo que esperaba. Esa noche, James encontró el hotel donde estaba alojada. Tenía los ojos rojos, como si hubiera sufrido un gran agravio. Gritó con la voz rocosa: Luna, eres realmente sin corazón. Hemos estado juntos 8 años, y quieres divorciarte just like that. Al principio, claramente aceptaste mi plan. ¿Por qué tengo que asumir todos los errores ahora que has cambiado de opinión? Escarnecí: porque eres tú quien se ha divertido, James. Tú eres el irresponsable. ¿Acaso yo hice embarazada a Aria? Además, después de estar juntos tantos años, ¿no puedes distinguir cuando hablo en rabia y cuando me lo pienso? Deja de buscar excusas para tu infidelidad. Al ver que no estaba conmovida, James se arrodilló delante de mí con un golpe. Bien, me equivoqué. Hermana, admito mi error. No osaré volver a hacerlo. Después de que Aria dé a luz, nunca más la veré. Por favor, perdóname. James era más joven que yo y siempre pensaba que una disculpa podía borrar todos sus errores. Pero no sabía que las personas tenemos nuestros propios prejuicios. Lo amaba, así que estaba dispuesta a soportarlo. Pero ahora que ya no lo amaba, incluso si se hubiera arrodillado hasta morir, no me habría conmovido en absoluto. James. Justo cuando iba a hablar, sonó el teléfono de James. Aria gritaba al otro lado de la línea, pidiendo débilmente que James la salvara. James, me duele tanto el estómago. Creo que voy a dar a luz. ¿Venirás a recogerme? James, ¿me voy a morir? Si muero, ¿puedes decirle a nuestro bebé que mamá la ama? Los ojos de James se abrieron de par en par, y se levantó para salir. Pero al verme mirarlo con expresión tranquila, abrió la boca para explicar: hermana, lo siento.
Prometo que es la última vez que salgo. No puedes cumplir esa promesa, dije con una sonrisa tenue, tanto cruel como franca. James, si quieres ganarme de vuelta, está bien. Basta con que te quede aquí hoy y no vayas a ningún lugar, y ya no volveré a hablar del divorcio. Pero si sales, entonces, vayamos por nuestros propios caminos. Partamos en buenos términos y dejemos de molestarnos. Al escuchar esto, el pie con el que James estaba a punto de avanzar se detuvo de repente. Me miró con distracto y dijo, pero Arya está a punto de dar a luz. No puede hacerlo sin mí. Me quedé en silencio. 3 minutos después, sonó el teléfono de James de nuevo. El tono estridente en la noche era como un recordatorio. Esta vez, James no dudó y salió rápidamente. James se quedó con Arya en el hospital durante 3 días enteros. Pero Arya, que decía cada día que le dolía el estómago, no dio a luz nada. James se arrepintió y volvió a perseguirme, encontrando el club donde se celebraba el reencuentro de la escuela secundaria. Cuando James me courted antes, fue muy vistoso. Seguía a todos mis compañeros de clase con los que tenía amistad en las redes sociales. Cuando llegó, todos me guiñaron el ojo de forma ambigua y hablaron con envidia. Luna, tu esposo es tan celoso. Realmente envidio tu buena relación. Temeroso de que dijera algo desagradable, James se levantó y clink glasses con esa persona antes de que pudiera hablar. Soy afortunado de haberme casado con mi hermana. La quiero mucho. La luz amarilla tenue de la habitación privada se reflejaba en los ojos de James, haciéndolo parecer gentil y afectuoso. Otros murmullaron en elogio. Pero siempre tuve una mueca de desprecio en los labios. En el reencuentro de la escuela secundaria, por supuesto, se habló de William. Un compañero dijo, escuché que William volvió de Abroad hace unos días. Otra persona preguntó, Luna, tú eras la que mejor relación tenías con William. ¿Ya te has encontrado con él? William tenía excelentes calificaciones y siempre estaba ocupado con competiciones. La llamada buena relación entre nosotros solo era que yo me atrevía a preguntarle cosas por el crush que tenía en él. William, hermana, ¿por qué nunca me has mencionado a esta persona? James preguntó con curiosidad. Pero pronto, William entró desde afuera y se sentó a mi lado. Él es ese. Recordando la escena en la que William me recogió esa noche, James instantly went on eagle alert. Se acercó a mi oreja y keeps asking, hermana, ¿estuviste con él? ¿Todavía lo siegas? Molesta por el ruido, abrí mi bolso, puse el acuerdo de divorcio preimpreso frente a él y levanté las comisuras de los ojos. James, solo porque eres sucio no significa que todos lo seamos. Hablamos de esto la última vez. ¿Cuándo vas a firmarlo? El rostro de James cambió drásticamente. Mordió el labio y no pudo decir una palabra durante mucho tiempo. Después de unas copas, William suddenly whispered al oído, ¿le has perdonado? Su voz era baja, y mis orejas hormigueaban. Me sentí medio entumecida. Accidentalmente derramé un vaso de vino, y el líquido marrón manchó inmediatamente los pantalones del traje de William. Lo siento. No lo hice a propósito, dije, molesta. Pero William sonrió, no importa. Solo acompáñame a arreglarlo. William y yo nos levantamos juntos. Detrás de nosotros, James salió corriendo detrás de nosotros. Los pantalones de William estaban empapados, y le pasé tissues uno a uno desde mi bolso. Se secó las manchas poco a poco. Casi no comunicamos. Pero cuando James vio esta escena, de repente saltó sobre William. Había una oleada de celos en sus ojos y no paró de maldecir. Pensó que William me había hechizado y por eso insistía en el divorcio. William había ganado un campeonato de judo. Aunque James parecía arrogante, no aguantó más de 20 segundos y fue arrojado violentamente a tierra por William. Dolía tanto que no podía levantarse, y gotas de sudor appeared instantly en su frente. Luna, creo que me he roto un hueso, gemía mientras estaba acostado en el suelo. Pero solo miré la espalda de la mano de William que se había raspado con James. Lo siento. ¿Necesitas una vacuna contra la rabia o una de tétanos? Contactaré con el hospital inmediatamente. Al escuchar mis palabras, James estaba dolorido y enojado a la vez, y todo su cuerpo temblaba. Luna, soy tu esposo. ¿Estás tomando el lado de este extraño? Le di una mirada fría y respondí con indifferent. James, no seas tan hipócrita. ¿No siempre elegías a Arya en lugar de mí? Ayudé a William a salir del baño. De repente, recordando algo, me paré frente a James otra vez. Al verme volver, los ojos de James se iluminaron y exclamó, hermana, finalmente entiendo cómo te sientes. No voy a. Antes de que pudiera terminar,
Cogí el cubo de agua sucia de la esquina y se la vertí por la cabeza. James, ¿aún no lo entiendes? Hay muchas razones para nuestro divorcio, pero la más importante es que ya no te amo. Ya no te amo, así que no quiero soportarlo más y no quiero verte nunca más. Deja de molestarme, o demandaré el divorcio directamente. La luz en los ojos de James se apagó poco a poco. Al ver que realmente pretendía dejarlo, un momento después, de repente sacó el acuerdo de divorcio de su interior. Luna, estoy seguro de que no quieres que William vaya a la cárcel, ¿verdad? Me pegó así. ¿Crees cuántos años tendrá que pasar en la cárcel si lo demando? James me amenazó para evitar el divorcio. Pero se olvidó de una cosa, que aún no habíamos obtenido el certificado de divorcio. William podría ser culpable de pegarle. Pero si yo le pegaba, se consideraría violencia doméstica. Cogí todos los objetos del baño y le golpeé a James hasta que sangró por la cabeza. Finalmente, marqué el número de Aria para él. Esa noche, mientras acompañaba a William a que le vendaran las heridas en el hospital, James también fue llevado a la sala de operaciones. Tenía 2 costillas rotas y una de ellas le perforó el riñón, causando hemorragias. La operación duró varias horas. Después de salir, James mantuvo la cabeza baja y no dijo una palabra. Para animar a James, Aria bailó como un conejo en la habitación, lo que la llevó a un susto de aborto. Cuando la llevaron a la cama de parto, los padres de la familia James tenían muchas expectativas de que diera a luz un nieto varón. Pero Aria dio a luz sin analgesia. Después de luchar durante 3 horas enteras, finalmente dio a luz a una hija. Los padres de James eran patriarcales. Al no obtener un nieto, salieron del hospital inmediatamente. James estaba discapacitado y Aria había dado a luz. Los 3 apenas lograron quedarse en el hospital 15 días. Los padres de la familia James recibieron de repente un mensaje anónimo. El mensaje era sencillo. Solo había una página de MMS, que era el informe de mi aborto. Los padres de James enloquecieron. Bloquearon el camino que tenía que tomar para ir a trabajar y me preguntaron, ¿por qué mataste a nuestro nieto? Incluso James, a pesar de la objeción del personal médico, salió corriendo del hospital para pedirme una explicación. Luna, ¿por qué hiciste un aborto? Los invité a sentarse en una habitación privada de un café. Bajo sus miradas expectantes, saqué la captura de pantalla de Moments de Aria de ese día de mi teléfono y se la puse delante a James, hablando con un tono decepcionado e inocente. Ustedes eran una feliz familia de 3. No podía dejar que mi hijo se convirtiera en un bastardo sin padre, ¿verdad? Con mi ayuda, James recordó ese día. Se arrepintió tanto que se pellizcó el pelo de dolor. Pero solo me pareció ridículo. Aria había dado a luz a una hija. La respuesta fue revelada sin suspenso. Pero si el niño que aborté era un niño o una niña seguía siendo un misterio que atormentaría a James el resto de su vida. Le arrojé un bolígrafo. Después de ver a James firmar su nombre en el acuerdo de divorcio con mis propios ojos, me sentí renovada y me quité el anillo de diamantes de mi dedo anular y se lo arrojé en la cara. James, te diré una buena noticia más. Cuando Aria estaba contigo, aún no se había separado de su exnovio. Probablemente tu hija tampoco tenga tu ADN. James quedó como golpeado por un rayo. Fue a hacer una prueba de paternidad con el niño el mismo día. Y resultó que nunca mentí. De principio a fin, Aria solo quería encontrar un pato sustituto. Como él tenía la culpa en el matrimonio, James no tuvo ventaja en la división de bienes. Después de enterarse de que Aria lo había engañado tan descaradamente, en un arrebato de rabia, demandó a Aria que devolviera todo el dinero que había gastado durante su relación. Aria no tenía dinero y estaba dispuesta a arriesgar su vida. Lucharon un juicio como enemigos durante medio año. Finalmente, de alguna manera, volvieron a estar juntos. El día en que Aria anunció que estaba embarazada de nuevo, los padres de James obligaron a James y Aria a casarse. Como era un segundo matrimonio, solo montaron unas pocas mesas. Aria no estaba satisfecha con esto, pero James, viendo a la hija que no era suya, estaba demasiado flojo para considerar sus sentimientos. Un año después, Aria dio a luz otra hija. Cuando los padres de James supieron que Aria tenía otra hija, le señalaron a Aria en la cama de parto y comenzaron a insultarla. Antes de que Aria terminara su periodo de confinamiento, estaba embarazada del tercer hijo. Con 2 bebés en casa, la casa estaba llena del sonido de los llantos o el hedor que impregnaba los pañales. James quería huir, pero la casa y el coche eran mis bienes prenupciales. Cuando nos divorciamos, no obtuvo nada. Ahora vivía en un apartamento de 2 habitaciones en su pueblo natal con sus padres y ni siquiera tenía medios para huir. En un profundo arrepentimiento, James volvió a pensar en mí.
Me envió un mensaje largo, con unos cientos de palabras que llenaban densamente la pantalla. Era tan largo que no se podía ver el final sin desplazarse mucho. No tenía tiempo para saborear su amargo arrepentimiento porque William era como una persona celosa. Usó mi teléfono para enviar a James 50 centavos como pago por su mensaje largo. Luego, arrojó el teléfono a un lado y me besó la frente, la nariz y hasta abajo hasta llegar a la cicatriz de mi cesárea. Me dio tanta risa que ni siquiera recordaba cómo era James. Después de divorciarme de James, William expresó sus sentimientos por mí. Nos conocimos medio año y rápidamente obtuvimos el certificado de matrimonio. Menos de una semana después de nuestra boda, me diagnosticaron embarazada. La probabilidad de tener gemelos no es alta, y la probabilidad de tener un niño y una niña, un par de gemelos fraternales, es aún menor, pero tuvimos la suerte de tener un par de gemelos fraternales. Ahora los 2 niños duermen a nuestro lado, y la enfermera materna está en espera en la habitación de la niñera. El beso de William se hizo cada vez más profundo. Poco a poco tuve dificultad para respirar y extendí la mano para apartarlo. En cambio, él agarró mis dedos. Compañera Luna, julio es el pico del verano. Vamos a huir juntos, dejando a los niños atrás. Mirando su rostro, que apenas había cambiado desde que tenía 18 años, aferré con firmeza la mano de William. Mi amor puede usarse para calentar a mis familiares y curar mascotas abandonadas. Pero nunca se desperdiciará en tolerar el arrepentimiento de un hombre. No lo vale. Pero solo hay una yo, Luna. Viviré mi vida al máximo y me esforzaré por ser feliz todos los días.